muy necesaria la entrevista que se alterna con el material. Además también sale hablando el cura o el pastor de la iglesia. Yo al principio, claro, vi el documental, vi la iglesia y digo, esto católico no va a ser, porque en el altar no cabe un copón, no cabe nada. Es el típico altar pues para la liturgia de la palabra. Hay un púlpito, eso sí, pero el altar es minimalista, es un tenderete, ahí no se puede hacer ninguna Eucaristía, así que entiendo que, claro, entendí que era protestante, y luego cuando dicen que pues, fuera de los domingos aquí no hay nada que hacer, pues ya claro que queda claro que es protestante, porque las iglesias católicas las aprovechan no cada día, sino yo diría que varias veces al día. En una iglesia católica se dice la Eucaristía por lo menos una vez al día, por lo menos, aunque no haya nadie, el cura tiene que hacerlo. Claro, en una protestante, pues bueno, se hacen sus movidas y venga, no vamos a molestar, no vamos a dar la turra al pueblo que venga solo el domingo a darnos la mano en la puerta, a felicitarnos. Bueno, pues hay una intervención. Es un documental verdaderamente muy interesante. Hay una intervención del cura es un cura con coleta, pero que viste muy bien, eso sí, porque se nota que ahí hace frío y lleva una especie de jersey encima del clergyman, muy cómodo, parece muy cómodo, e incluso, no, sí, incluso podríamos decir que es elegante. Que un cura hable aunque sea protestante, que un clérigo hable de Amy Winehouse me parece muy adecuado, muy apropiado. Este documental está fragmentariamente, está cortado a cachos, tanto el documental como entiendo la actuación en la iglesia están en la página de la BBC y me imagino que en YouTube, etcétera, pero bueno, aquí están combinados y es una introducción excelente. Por cierto, ya he dicho, son dos materiales previos, la entrevista y el concierto. Esa combinación es una obra distinta de la serie, claro, convendría quizá verlo ahí, de la serie Arena, bueno, no dan más detalles, pero es una serie de retratos de grandes artistas. Y bueno, pues este es un retrato de la serie. Para mí absolutamente la mejor introducción a Amy Winehouse es este disco. Contiene además las canciones Rehab, Sabes que no soy rehabilitación, Sabes que no soy buena. Sí, es una introducción óptima. El que quiera tener un solo disco de Amy Winehouse, pues casi lo pondría por encima del que sin duda alguna es, ya lo digo, una auténtica joya, una gema, su mejor disco y uno de los mejores discos de la historia del siglo XX, que es Back to Black. Y además, ya lo digo, un testimonio de sus dos peores relaciones, de sus dos peores decisiones. La decisión de con quién vivir y la decisión de con qué vivir, de seguir viviendo con las sustancias, sin tener la resistencia de Iggy Pop o de los Stones. No, evidentemente su cuerpo, lamentablemente, no dio para tanto. Hay muchos artistas que han llevado una vida tan desordenada mucho más desordenada que ella, pero su cuerpo ha aguantado. No siempre pasa. Vayamos al repaso de su discografía. El primero es Frank. ¿Por qué Frank? Por Frank Sinatra, que es una referencia constante en muchos músicos modernos. Entiéndase lo que se entienda por moderno. Ya vimos que Frank Sinatra era importante para Richard Hell, poniendo un ejemplo muy marginal, desde luego muy marginal. Muy importante también para John Bon Jovi. John Bon Jovi quiso hacer yo creo que en la canción con la en una de sus mejores canciones, desde luego una canción con la que muere el grupo. De hecho, yo recomiendo, me adelanto, ¿no?, de John Bon Jovi, recomiendo este disco, One Wild Night Live. Claro, es una gira, en realidad es una gira
pero en realidad el disco viene de giras anteriores, año 2000, año... No, no, perdón, sí, sí, sí. Es la gira del año 2000. Es que me había despistado esto de... No, sí, es que esto de 1985-2001, no, no, no. Todo el disco viene del año 2000. Y en el año 2000 tenemos una de sus mejores canciones y la última que se puede escuchar, porque a partir de ahí el grupo no existe. Y no conviene, no conviene faltarse al respeto oyéndolo, ni faltar al respeto a la memoria de lo que alguna vez pudo ser Bon Jovi. It's My Life. En It's My Life hay una clarísima dependencia de Frank Sinatra, de su versión de My Way, que no era suya, ni muchísimo menos, ni siquiera era una canción en inglés. Pero tanto Richard Hell como John Bon Jovi, cuando piensan en My Way, lo ligan, lo vinculan absolutamente con Frank Sinatra, no solo como influencia musical, también como influencia musical, sino como influencia, iba a decir caracterial, como influencia vital de personaje, de construcción, de lo que uno quiere ser. Ellos ven a Frank Sinatra, no solo el artista, sino la persona, y más específicamente Frank Sinatra cantando My Way, como un modelo. Y el caso es que además, John Bon Jovi tuvo que luchar porque decía, no, ¿cómo vamos a hablar de Sinatra en una canción? Y él lo defendió, insistió en eso. Luego además encima Tony Bennett hizo una versión de It's My Life. Es que resulta, esto no lo sabe mucha gente, es que resulta que John Bon Jovi, italiano de Nueva Jersey, y Frank Sinatra son parientes lejanos. Frank Sinatra le toca algo de familia a John Bon Jovi. Bueno, esto son dos ejemplos, Richard Hell y John Bon Jovi. O sea, por poner dos ejemplos bastante dispares. Y desde luego, por supuesto, Amy Winehouse. Y lamentablemente debemos decir que Amy Winehouse imitó a Frank Sinatra más bien en lo musical. Simplemente en lo musical, porque es que claro, sí, me temo que más bien en lo musical. Porque sí, podemos entender que rehabilitación es una manera de cantar It's My Life, My Way, pero qué way qué vía tan equivocada, way, hablando en mexicano, qué vida tan equivocada. ¿Podemos decir que Frank Sinatra fue un modelo vital? Hombre, Frank Sinatra hizo esta película El hombre del brazo de oro, en la que era un heroinómano. Frank Sinatra era un alcohólico, por supuesto, como todo el Rat Pack. El Rat Pack estaba... No tanto, desde luego no tanto como Dean Martin, no tanto como sus compañeros, pero sí, era un estilo de vida que dependía bastante de las sustancias, sí. Pero digamos que en lo musical Amy Winehouse seguramente, sin duda alguna, sí sacó mucho más provecho de Frank Sinatra que John Bon Jovi, pero en lo vital no. En lo vital John Bon Jovi sacó mucho más provecho de Frank Sinatra que Amy Winehouse. Queda claro el porqué del título, es algo evidente, y es un disco que, bueno, he comprado por €1. Yo tampoco me esperaba mucho y no trae nada. Solo trae el disco, no trae libreto, imagino que habrá una versión de lujo. Imagino que esto, yo qué sé, lo venderían en kioscos junto con algo. Aquí está escrito en rosa, en una letra minúscula, algún detalle más, pero tendría que usar una lupa, no lo veo. El caso es que este disco me ha chocado de entrada porque empezaba con una base que me ha disgustado, un chunda que me ha disgustado, pero hacia la pista sexta, hacia la mitad, ya sí me ha parecido un gran disco, pero sobre todo destacaría la canción Amy, Amy, Amy. Me parece brillante, y a partir de ahí hay cosas verdaderamente brillantes y las que uno se espera de la figura de Amy Winehouse. En todo caso es un primer disco. Yo casi lo recomendaría como, bueno,
como una curiosidad el cómo se hizo, aunque Amy es una gran canción, pero quizá, aunque cronológicamente sea el primero, lo dejaría para el final, como una rareza, siendo la obra cumbre, ya lo he dicho y no me canso, que por cierto es, como dice aquí, una edición limitada alemana. Es una edición limitada alemana que trae, además del disco, que era muy breve, es un poco más y es un single. Era solo esto, pero además tiene cinco extras, 5 extras alemanes. Es la versión extra alemana. Y tiene una actuación en vivo con rehabilitación, vamos, ellos dirían una performance, voy a decir, no, una ejecución en vivo de Rehab en Kalkscheune, en Berlín. Son todas en Kalkscheune. Sí, es un pequeño concierto de 5 canciones en Kalkscheune, en Berlín. Y bueno, esto hace que el disco sea extra y pues, en fin, está bien, merece la pena. Lamentablemente, claro, esto lo compré por 3 euros y bueno, quizá merezca la pena ver. O sea, tiene unas hermosísimas fotografías. Amy Winehouse era muy guapa, era muy hermosa, a pesar de que el diario ABC una vez en su versión digital publicó una cosa que ya ha borrado, merecidamente, publicó una cosa extrañísima. Uno de estos artículos tipo BuzzFeed, una de estas listas, las cantantes más feas, las cantantes más feas a secas, pero eran todas anglosajonas. Pero es que eran todas judías. Estaba Barbra Streisand, estaba Amy Winehouse. ¿Qué pasa? A veces se ha convertido en Das Reich. ¿Qué es esto? En Das Stürmer. Lo borraron, porque aparte, o sea, es que los pueden acusar de ser machistas, ya, pero es que además los pueden acusar de ser antisemitas, es que eran todas judías. Bueno, no, pero Amy Winehouse es una mujer bellísima que poco a poco se fue, en fin, fue perdiendo los dientes, aunque eso no salió en público, creo. Fue haciéndose el peinado colmena, que ya he dicho que imitó de las ronettes, pues cada vez más absurdo, cada vez más grande, se hizo más tatuajes y junto al corazón se tatuó el nombre de este novio que era un pintas y un maltratador. Bueno, se fue destrozando poco a poco. Bueno, el maquillaje imitaba evidentemente a Elizabeth Taylor, especialmente en Cleopatra. Era todo muy exagerado, muy choni, muy de cajera. Pero vamos, también Lenny Kravitz viste como un hortera y sin embargo hace una música... Yo tuve la suerte de conocer primero la música de Lenny Kravitz y me gustó, que por cierto también es judío. Es negro, pero es judío también. Escuché la música antes y luego viste como una hortera, pero bueno, da igual, ¿no? Da igual al margen, pero lo que quiero decir, al margen de todo, lo que quiero decir es que las fotografías de Amy Winehouse tienen interés porque es una mujer muy estética, muy guapa, una fotografía a todo color de Amy Winehouse es algo que nos gusta tener más que una fotografía de alguno de estos cantantes de jazz o de rhythm and blues o de blues llamados Fats o Facho. Bueno, pues ya digo que es una edición especial, pero lamentablemente, bueno, a mí me costó 3 euros. Lamentablemente, además, ¿cómo se saca esto? Me salió tan barato, quizá debería recomprarlo, no sé si merece la pena. Voy a verlo con todos ustedes, a ver si... Estaba mojado y estaban las páginas pegadas. Y tuve que despegarlas de la manera que me fue posible y hay partes rotas. Vienen los textos de las canciones, algo que se puede conseguir en internet, así que seguramente no me lo acabe comprando. Hay las fotografías, eso sí, no son tan fáciles de encontrar en internet. Claro, cuando se pega el papel es muy difícil separarlo sin romperlo. Esto no fue excesivamente grave porque a pesar de ser una edición especial hay muchos ejemplares, se pueden conseguir muchos ejemplares en Alemania de esta edición especial. Problemático es lo que me contó mi rector, de que tenía un cuaderno en papel japonés de
de dibujos y poemas manuscritos por Alberti, obra de Alberti, se habían pegado. Y no sabía qué hacer con eso. Habría que hacer algo como con la biblioteca de Herculano. Me parece que lo único que se podría hacer sería un tag. Porque el papel japonés tiene eso. Yo una vez vi en la biblioteca... Creo que sí, no en la Biblioteca Nacional. Creo que es que lo trajeron a Andújar. Vendría de la Biblioteca Nacional. O quizá de un particular al que le pasó lo mismo. Vi una exposición, creo que en Andújar, sí, un milagro que nos trajeran eso. De grabados japoneses y el papel se había pegado igualmente. Entonces tenían que colgarlos, pues... pegados, o sea, así, porque no había... Claro, ¿cómo se despega eso? Si alguien sabe cómo se despega el papel japonés o el papel en general, sí, porque eso a veces me ha pasado, el papel satinado, pues se ha pegado. Con el papel que no es satinado, pues difícilmente pasa, pero con el papel satinado. Pero bueno, creo que no me lo voy a comprar de nuevo, porque sí hay aquí algunos comentarios que, en fin, el texto ha sufrido, pero la inmensa mayoría, bueno, son las fotos. Ya sabiendo cuáles son las fotos, pues ya uno busca. Esta foto tampoco está tan dañada, así que creo que lo voy a dejar aquí, aunque sea un desastre. Y lo que me importa es que tiene este concierto en vivo en Alemania como complemento. Pero en general, como disco, es un disco, sí, con muy pocas canciones. Digamos que si Frank no... En fin, Frank tiene grandes cosas, sin duda alguna. Pero quizás solo con Frank... Amy Winehouse no sería la gran dama del jazz, del soul, del soul, del blues, del rhythm and blues, del ska, que todo el mundo reconoce que es, comparándola a veces con Ella Fitzgerald, con Aretha Franklin, que alguien dirá, pero qué barbaridad, esta gente se pasó la vida trabajando ya, pero con una sola obra... Con una sola grabación de muy pocas canciones, Amy Winehouse nos sorprendió a todos, nos sorprendió desde el punto de vista técnico, nos sorprendió desde el propio punto de vista, es algo mucho más modesto, de dejarse impresionar por eso, no tiene mucha menos lógica, pero bueno, es que por su coloratura, porque es una contralto, que es algo rarísimo, es muy difícil encontrar una contralto y normalmente en la ópera los papeles para contralto los hace mezzosopranos. O sea, quiero decir que sí, es algo muy raro, pero vaya, no es un mérito ser raro, pero sí, es una voz con un timbre, es una voz particularísima, personalísima, pero además es una gran compositora, es una gran intérprete y ha hecho muy poco, cierto, ha hecho muy poco, pero ha hecho algo enorme, ha hecho algo grandísimo. Y debe estar a la altura de los grandes del... Ella se consideraba una cantante de jazz. De los más grandes del jazz. Por poner un ejemplo, ya que hablamos de Ray Charles es conocidísimo por Hit the Road Jack, y mucha gente la considera su mejor canción, pero no es suya, es muy de su estilo, cuenta una historia, todo esto es muy de su estilo, pero no es suya. Bueno, pues el compositor de Hit the Road Jack, pues igualmente debería estar en un panteón, debería estar en lo más alto del jazz, aunque solo nos acordemos a lo mejor de una canción. Pero ¿qué canción? Pero qué canción. E igualmente pasa con Amy Winehouse, y es muy propio del jazz esto, que haya mucha gente olvidada, mucha gente por el camino, mucha gente que debería estar en la cumbre. Y a Amy Winehouse la ha hecho famosa, aparte de su malhadada y su desgraciada vida, la televisión. Sí, bueno, sí, digamos que los cotilleos y que ha sabido tocar al público en el momento adecuado, lo que se quiera. ¿Que ha habido algo de suerte? Discutible. Y ha habido mucha brillantez. Y ha llegado a una cúspide, donde debe estar. Y donde deberían estar también muchos otros autores olvidados, muchos otros grandes patriarcas y matriarcas del jazz, del soul, que están olvidados y que merecerían... Es que es muy propio del blues, es muy propio del jazz. Un artista que sucumbe a la heroína, que desaparece por la mala vida, que asesina a alguien y lo asesinan como Little Willie.
es muy frecuente que grandes nombres estén olvidados. Afortunadamente el de Amy Winehouse no lo está ni lo estará, y tiene esa categoría innegable de gran dama. Bien, bueno, este es, ya lo digo, este es su mejor disco y es muy breve. Es terriblemente breve, pero ya lo digo, la elevan a lo más alto. Póstumamente, también Janis Joplin tuvo un disco póstumo, porque murió pocos meses antes de que saliera. Póstumamente, esa hacienda de Amy Winehouse que toma tan malas decisiones, bueno, tomó una muy buena decisión, que fue este disco, en el que sin embargo me falta la actuación con los Rolling Stones. Si estuviera eso sería perfecto. Amy Winehouse, La Leona, Tesoros Escondidos. Este disco también lo compré como el otro de segunda mano, pero este sí que viene entero. También tiene una hermosa fotografía de cómo trabajaba ella, de uno de sus cuadernos. Aquí tenemos el dueto con Tony Bennett y tenemos un dueto con el rapero Nas. Y vienen las letras de todo y vienen también las letras del rap de Nas. Era algo más. Vienen buenas fotografías. Vamos a ver. Una intervención de Mark Ronson. Comentarios a las canciones por Mark Ronson y Salaam Remi. Mark Ronson y Salaam Remi pues son sus dos mayores colaboradores, sus cooperadores necesarios, sus cómplices en su obra artística. Aquí tenemos más fotografías. Y luego, ya lo digo, algo insólito, algo que sería insólito en otros artistas, sus padres, hablan sus padres, Janis Winehouse y Mitch Winehouse. ¿Son sus padres o sus hermanos? Porque ahora no lo tengo muy claro. Esto de llamarse Janis como Janis Joplin me parece mucha coincidencia. Por cierto, que su padre le cantaba a Sinatra. Su padre la afición a Sinatra le llegó muy pronto porque su padre le cantaba a Sinatra, pero ella también escuchaba a Madonna y fue muy fan de Madonna por algún tiempo, pero luego ya se pasó también muy joven, eso lo hizo también muy joven, a Otis Redding, en fin, a lo que constituiría su acervo musical, sus influencias, y se convirtió desde luego en una cantante de jazz. Bueno, pues este es el disco póstumo. Luego hay algún disco de remezclas, discos de lo mejor de, etcétera, pero a falta, que no sé si estará grabado, por cierto, he intentado buscarlo y me parece que no, a falta de la intervención con los Rolling Stones, su carrera discográfica es esta: Frank, Back to Black, el disco póstumo, La Leona, sí, sencillamente, Leona. Y hay varios discos de directos, sí, pero este es el más importante por el documental, por la entrevista que trae, que es la entrevista más musical, o el enfoque más... Es decir, incluso uno llegaría a dudar de que su familia existe, o de que tiene problemas, o de que alguna vez ha tomado drogas, nada. Aparte de lo del Jack Daniels, además luego le sacan unos pastelillos y... Todo muy sano en esa entrevista. Y ya lo digo, el jazz el blues, la música popular, marginal, americana, es un valle de espinas y es un valle de lágrimas, y muchos se quedan olvidados, blanqueando sus huesos al sol en él, o no tan al sol, porque es un mundo más nocturno que diurno. Desde luego es un mundo más nocturno que diurno. Hay quien sabe escapar con vida, hay quien sabe escapar con fama, hay quien sabe escapar con vida y con fama. Al presentar al grandísimo Hombre de Negro, al presentar a Johnny Cash, dije que no recordaba haber visto a ningún otro artista musical, a ningún otro
compositor y cantante y músico, a ninguna otra figura de esas dimensiones de la música, claro, porque que no sea una gran figura, pues veremos a muchos, pero que sea una gran figura y se pusiera tan en ridículo, tan... no se reía nadie, desde luego, tan en vergüenza como Noé al salir del arca y habiendo bebido de la vid, del fruto de la vid. Yo no recordaba que nadie estuviera tan drogado, tan absolutamente drogado en un escenario y haciendo tanto y perdiendo tanto la dignidad como Johnny Cash. Salía ahí, que no se manejaba con la guitarra, que eructaba, que... pero claro, estaba mirando hacia atrás, hacia el siglo XX, no hacia el siglo XXI. Casi podemos decir que esa gran figura de la música que se ha puesto, que se ha cubierto más de oprobio en público que Johnny Cash, fue Amy Winehouse, sin duda alguna. Hablé de Iggy Pop. Iggy Pop ha subido al escenario y ha dado entrevistas drogadísimo, pero no sé, era como droga sana, ¿no? No sé qué tendrá su metabolismo, que evidentemente no tenía Amy Winehouse, ni tenía River Phoenix, ni nada. La genética de Iggy Pop es algo digno de estudio, quizá así como estudian los anticoagulantes de los murciélagos vampiros y estudian al tardígrado. Quizá alguna vez deberían hacerle algún estudio biológico a Iggy Pop, a ver qué pasa, a ver cómo, o a Mick Jagger, a ver qué demonios está pasando ahí. Claro, no todo el mundo es ni Iggy Pop ni Mick Jagger, eso es más que evidente, mucho más que evidente. Y el metabolismo de Amy Winehouse acusaba mucho de esas sustancias, se le notaba mucho del rodaje de Performance, en el rodaje de esta película de Nicolas Roeg y un director idiota, con Mick Jagger. Todo el mundo se asombraba, me parece que lo cuenta Keith Richards, todo el mundo se asombraba de que Mick Jagger llegaba al set, llegaba al plató de rodaje drogadísimo, pero con una droga que médicamente debería haberlo matado o debería haberlo dejado de idiota, porque era una droga que realmente se comía el tejido cerebral. Pero Mick Jagger llegaba allí y se ponía a trabajar con una normalidad y una que dejaba a todos asombrados. No todo el mundo puede hacer eso. Hay quien recuerda el último concierto de Nirvana, pero es que Kurt Cobain tenía faringitis. Kurt Cobain tenía faringitis en ese concierto. Y por mucha heroína que llevar encima, que eso es evidentemente un analgésico y es su finalidad, es por lo que se creó, es por lo que se sintetizó la heroína, no para darse un chute y pasar lo que no, se inventó como analgésico, ¿no? Claro, pero ya era tolerante. O sea, Kurt Cobain en ese concierto lo pasó fatal, pero aún así pegaba sus gritos como siempre y estaba trabajando como siempre. El público se quejaba sin saber lo que... Es cierto que a lo mejor no era lo que se esperaba, pero que tenía faringitis y estaba dando un concierto. Y en cambio Amy Winehouse se ha plantificado ahí, por lo menos en 2 escenarios, en unas condiciones más que lamentables y dignas de ser olvidadas, y yo pido que nadie lo busque y que... Yo no lo he buscado, y además, ya lo digo, perdió los dientes y no sé si estaba en esa fase o si... No merece... Que voler dire basa voglia. No merece la pena volver a eso. Yo recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo, pero no he querido volver a verlo. Y sí, realmente, se puso más en vergüenza que Johnny Cash. Lamentablemente no pudo salir con fama y con vida, como salió Johnny Cash, sino que salió solo con fama. Recordemos que hay otras grandes figuras de la canción popular, de las raíces del folk y del blues, del jazz,